Continuamos hablando de las reacciones de succión nucleofílica. Hay dos tipos de ataques nucleofílicos. Está el ataque nucleofílico que es el concertado, o puede ser un ataque nucleofílico que es en pasos. La SN2 es un proceso que es concertado. El ataque nucleofílico y la salida del grupo saliente ocurre todo a la misma vez. Por eso una reacción también bimolecular depende entonces que el nucleófilo encuentra el sustrato o electrófilo y a la misma vez que ataca sale el grupo saliente. ¿Okay? El perfil de energía de la reacción vamos a estar viendo en un proceso concertado, una reacción de un solo paso. Vamos a tener aquí a los materiales de partida, el nucleófilo electrófilo o el nucleófilo del sustrato. El estado de transición es el punto más alto de energía de la curva. Y al final pues tengo los productos, que puede ser la molécula, el producto orgánico y también el grupo saliente es como parte de los productos. La reacción SN1 es la que vamos a estar discutiendo hoy un poquito más a fondo. Es una reacción que ocurre en pasos, no es una reacción concertada. El ataque nucleofílico ocurre después que el grupo saliente sale y se forma el carbocatión. El carbocatión, note que se rompe el enlace sigma entre el carbono alfa y el grupo saliente. El grupo saliente se lleva los dos electrones y por eso entonces el carbono se queda con el octeto vacío. ¿Bien? Los dos electrones se los lleva el grupo saliente y por eso vamos a tener una especie aniónica. El carbocatión tiene el octeto vacío y va a servir como un ácido de Lewis, donde en mi segundo paso es que ataque el nucleófilo. El nucleófilo con el par solitario va a llenarle el octeto al carbono, formando entonces un nuevo enlace de carbono con esa especie. Si mi nucleófilo es un nucleófilo con carga formal negativa, pues va a ser una reacción, vamos a estar viendo que el producto se produce ya en mi segundo paso. Vamos a dar ejemplos donde esto no ocurre en un segundo paso. Pero para dar entonces un ejemplo, vamos a dar quizás aquí, voy a dibujar una reacción donde tengamos entonces un halogenuro terciario, puede ser bromo, cloro o yodo. Aquí tengo entonces a bromo. Este enlace, siendo largo y débil, se puede romper. Estos dos electrones se van a estar yendo con bromo. ¿Sí? Y vamos entonces a formar el carbocatión. Estoy haciendo el mecanismo aquí con un ejemplo. Yo utilizo las flechas de equilibrio. Aquí las dibujo feitas, pero vamos a hacerlas quizás un poquito mejor. Aquí. La flecha de equilibrio más que esta flecha así completa. La flecha de equilibrio, ¿verdad? Porque este proceso es reversible y de hecho vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Cuando se forma el carbocatión, note que aquí tengo entonces 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, el carbono alfa, ¿ok? Voy a dibujar el carbocatión y note que entonces se dibuja el carbocatión correctamente de esta manera, que es plano, ¿ok? Porque el carbono del centro, el que designa la geometría de la molécula, y tiene hibridación, o número estérico tiene 3, o hibridación sp2. Eso es incorrecto, y déjame dibujarlo. Entonces, a veces un error que me hacen en los mecanismos es que me dibujan el carbocatión de esta manera, como si fuese un tetraedro. El carbocatión no se dibuja de esta manera, porque no es un tetraedro, es plano. Lo que hacemos es que movemos este carbono para acá, y se dibuja entonces correctamente. De esta manera está incorrecto. Vamos entonces a dejarlo quizás aquí, para que usted sepa que no se dibuja el carbocatión de esta manera. Tiene una geometría incorrecta, no es un tetraedro, tampoco es piramidal, que es trigonal planal, ya que el carbono es sp2. Vamos a dibujar un carbono plano. ¿Okay? Y en la carga positiva usted la puede poner al lado del carbono, puede ser abajo, voy a ponerla aquí, la carga positiva, puede ser abajo, puede ser aquí, puede ser acá. En realidad, después que esté cerca del carbono que tiene la carga, estamos bien. No la pongan más alejada porque es ambigua. ¿Okay? Sabemos entonces que el carbono que tiene la carga positiva es el del medio. ¿Okay? Si también se le hace más fácil hacer el mecanismo enumerando los carbonos, voy a enumerar aquí, el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4. Mi carbono 1, 2 y 3, el 4 está enlazado al 2. Este es mi carbono 1, sale entonces mi carbono 2.
Este sigue siendo mi carbono 3 y lo que hice fue que el carbono 4, en vez de ponerlo para acá, lo pongo para acá. Este es mi carbono 4. Este 2 me quedó feito. Ok, entonces este sería el mecanismo para formación del carbocatión. Luego entonces sería el ataque nucleofílico. Y vamos entonces a decir que yo tengo como un nucleófilo con carga formal negativa, quizás a cianuro, ¿sí? Que lo estamos usando bastante. Cianuro es un nucleófilo fuerte, pero es una base débil, porque se estabiliza por inducción. Cianuro se escribe CN, tiene un triple enlace de carbono con nitrógeno, tiene una carga formal negativa. ¿Sí? Y usualmente cianuro le gusta hacer reacciones SN2, pero porque es un nucleófilo fuerte, pero como tenemos aquí un sustrato terciario, los sustratos terciarios no hacen reacciones SN2, porque tienen mucho impedimento estérico. Sin embargo, sí puedo hacer reacciones SN1, ¿verdad? Para formar el primer carbocatión, y luego entonces ataco al carbono que tiene la carga. ¿Okay? Eso ya en mi segundo paso es el ataque nucleofílico, que de nuevo entonces voy a dibujar las flechitas, y ahora puedo dibujar el producto. ¿Sí? Que ahora de nuevo, usted puede dibujar esta molécula de varias maneras. O sea, si quiere dibujar similar a esta molécula o esta molécula que está aquí, pero sepa que las moléculas orgánicas usted la puede dibujar de muchas diferentes maneras. Yo puedo dibujar los 4 carbonos de esta manera, como lo dejamos anteriormente, y ahora hacer este nuevo enlace de cianuro, CN. Importante ver, en este mecanismo utilicé los 2 pares solitarios de carbono, que es el nucleófilo, no el par solitario del nitrógeno. ¿Ok? Y entonces ahí llega el producto. ¿Okay? A veces sí le dicen que pongan esto como uno de los productos, ¿verdad? Es bueno siempre tener al anión de bromo, que también estaría aquí presente. El anión de bromo también estaba aquí presente. Hay gente que a veces, cuando hace los mecanismos, después de salir la especie aniónica de bromo, inorgánica, pues no lo dibujan al final porque es una molécula inorgánica. Y se enfocan entonces solamente en dibujar las moléculas orgánicas. Pero estos serían entonces nuestros productos. ¿Ok? Y este sería el mecanismo de la reacción. Y podemos contar cuántos pasos tiene el mecanismo. El mecanismo tiene un paso, el primer paso sería entonces la salida del grupo saliente, rompimiento del enlace sigma, para formar el carbocatión. Ese es el primer paso. Mi segundo paso sería el ataque nucleofílico. Vamos entonces a seguir viendo cómo se ve esto en un perfil de energía. Si tenemos 2 pasos, vamos entonces a pensar cuál es el paso lento determinante. En el primer paso, usted rompe un enlace sigma, ¿verdad? Y en el segundo paso, usted forma un enlace sigma. ¿Cuál requiere más energía? Pues el rompimiento del enlace sigma, como también se forma un carbocatión, requiere más energía, ya que no solamente estamos rompiendo el enlace sigma, sino estamos dibujando una molécula donde no tiene el octeto lleno. Intermediario de carbocatión, al tener una carga positiva en el carbono tiene solamente 3 enlaces, tiene 6 electrones alrededor, no tiene el octeto lleno. Pero el paso lento, entonces, solo depende del sustrato, no depende del nucleófilo. Ya que mi paso lento es este paso que está aquí, no incluye el nucleófilo. Vean entonces que la rapidez de la reacción depende de la constante de rapidez y de la concentración del sustrato. Es importante entonces recordar que la SN2 sí dependía del nucleófilo y del sustrato de igual manera. En esta reacción, pues solamente depende del sustrato, y por eso se conoce como la sustitución nucleofílica unimolecular, porque la rapidez de reacción depende solamente de una molécula y es el sustrato. No depende entonces la rapidez del nucleófilo. ¿Cómo se ve esto en el perfil de energía? Ese paso lento, además de ser lento, también es endergónico, porque estamos yendo de una molécula donde está estable, aunque este sea inestable, esta molécula que está aquí, todos los átomos tienen el octeto lleno. Estamos pasando a un carbocatión donde no tiene el octeto lleno. Este proceso es endergónico, ¿okay? Ven aquí entonces tenemos ahora un intermediario. El intermediario no solamente es el carbocatión, sino también el grupo saliente. ¿Okay?
Entre más estables sean esto, más rápida la reacción va a ser y vamos entonces a estar viendo esto. Pero veo que el paso lento es el primero porque necesito más energía de activación y también segundo, el estado de transición es del primer paso, es más alto en energía que el del segundo paso. Aquí entonces estaría el estado de transición 1, vamos entonces a escribirlo aquí. Este es el estado de transición, se escribe ET. El estado de transición del primer paso es de mayor energía y se lo puede comparar si hago una línea horizontal aquí, ve que es de mayor energía comparado con el estado de transición de mi segundo paso. ¿Ok? Ya mi estado de transición es más rápido el segundo paso porque vamos a estar llenándole el objeto al carbono. Es un proceso exergónico, vea que entonces pasamos de algo de mayor energía hacia menor energía. ¿Okay? Y la reacción al final tiene un delta H negativo o es exergónica completamente. ¿Okay? El equilibrio aquí va hacia los productos. Usualmente son las reacciones que vamos a estar haciendo, siempre el equilibrio va hacia los productos. Pero aquí el equilibrio del primer paso, que es el lento, ¿dónde va el equilibrio? Va hacia los reactivos. La molécula prefiere quedarse con el objeto lleno que tener el objeto vacío. ¿Sí? El paso lento determinante es un proceso endergónico. Y este estado de transición, como está más cerca de energía al intermediario, se va a parecer más al intermediario de carbocatión y al grupo saliente. El estado de transición va a ser más estable según sea más estable el carbocatión. ¿Ok? Vamos entonces a estar viendo eso más adelante, cómo se ve. Tenemos dos pasos. Esto es entonces cómo se ve una curva de un proceso de dos pasos. Esta era de un paso, para que entonces podamos comparar. En un paso tengo un solo estado de transición, voy a tener tanto estado de transición como tenga paso. Tengo un solo paso, tengo un solo estado de transición. ¿Bien? Si tengo dos pasos, tengo dos estados de transiciones. El primer paso aquí es endergónico, el segundo paso es exergónico. La energía de activación sería, se mide aquí desde el reactivo hacia el estado de transición 1. Y en el segundo paso se mide desde el intermediario hacia el estado de transición 2. Así que necesito menos energía de activación para el segundo paso que para el primer paso. ¿Cuál es el rate determining step? En inglés, rate determining step. El primer paso es el paso lento y determinante de la reacción, ya que es endergónico, ¿verdad? Estamos yendo de una molécula que tiene un objeto lleno a una que no tiene objeto lleno. ¿Sí? El estado de transición se va a parecer al carbocatión y, bueno, al grupo saliente. Y entonces la estabilidad de este, pues depende de cuán estable sea mi intermediario. En esta reacción que tengo un intermediario, en un proceso concertado de un solo paso, no tengo intermediarios. Es que depende solamente del electrófilo y no del nucleófilo. Sí, vea que aquí entonces no está envuelto en el primer paso el nucleófilo. ¿Sí? El nucleófilo no está envuelto en la reacción, no ha atacado, ataca en el segundo paso. Y solamente depende entonces del sustrato, de la concentración del sustrato. La SN1, ¿qué quiere decir? Sustitución nucleofílica tipo 1 es sustitución nucleofílica unimolecular. Por eso tiene ese nombre. Si consideramos una reacción SN2, que es bimolecular, y vemos una reacción y cambiamos la concentración del nucleófilo, aquí dice se triplica, ¿cómo cambia la rapidez de la reacción? Pues si se triplica la cantidad de nucleófilo en una reacción SN2, la rapidez depende tanto del sustrato como del nucleófilo, pues se va a triplicar también la rapidez. Aquí sí, la reacción SN1, sí, la concentración depende, la rapidez de la reacción depende de la concentración del nucleófilo. La concentración del nucleófilo va a cambiar la rapidez de la reacción. Sin embargo, en una reacción SN1, donde la concentración de nucleófilo no importa, porque el paso lento determinante lo determina el sustrato, cuando triplicamos la concentración del nucleófilo, la reacción no es más rápida. If a nucleophile will triple, how would the rate be affected? De nuevo, en una reacción SN1, como
la rapidez de la reacción no depende de la concentración del nucleófilo. Si triplicamos la concentración del nucleófilo, la rapidez de la reacción SN1 no cambia. ¿Cómo va a cambiar la rapidez de la reacción SN1? Dependiendo entonces el sustrato, ¿verdad? Si se recuerda, SN2 era más rápida las reacciones entre menos sustituido era el carbono alfa. Entre menos sustituido era el carbono alfa, más rápida la reacción SN2 porque el ataque trasero tenía menos impedimento estérico. La reacción SN1 va a ser contraria a la SN2. La SN1 va a ser más rápida con un sustrato terciario. Porque el sustrato terciario genera un carbocatión terciario. El sustrato secundario genera un carbocatión secundario. Y el sustrato primario sería un carbocatión primario y de metilo. Y entonces, como vemos que el carbocatión es el paso lento determinante de la reacción en la formación del carbocatión, entre más estable sea el carbocatión, más rápida la reacción es. Y por eso también lo contrario. Si el carbocatión es muy lento, la reacción va a ser muy lenta. De hecho, las reacciones SN2 ocurrían con sustrato de metilo más rápido, primario y después secundario. Y los terciarios no reaccionaban. Aquí va a ser contrario, los terciarios sí reaccionan y reaccionan más rápido porque genera un carbocatión más estable terciario. Luego los secundarios hacen un carbocatión más estable que primario. Pero los carbocationes primarios y de metilos son muy inestables y no pueden hacer reacciones SN1. Los carbocationes terciarios son los más estables, ¿okay? ¿Y por qué se debe? Es que es más estable? Y es que tenemos entonces sustituyentes de carbono, ¿verdad? Y tengo densidad electrónica alrededor de una carga positiva. Y si vemos entonces el diagrama electrostático, donde tenemos azul, tiene mucha electropositividad. Cuando está más rojo ya tengo entonces más densidad electrónica. Y si ve, cuando yo tengo entonces grupos metilo, van a estar estabilizando y van a hacer que ese carbono sea menos azul, porque lo estabilizan con la densidad electrónica adyacente. Y un carbocatión terciario es más estable que un secundario, que uno primario y que uno de metilo. Esto en realidad no existen y no van a estar haciendo reacciones SN1 con sustrato primario ni de metilo. Los únicos carbocationes más estables son los secundarios y terciarios. Y este efecto que estabilizan los carbonos adyacentes al carbocatión se conoce como hiperconjugación. La hiperconjugación, también hay unos profesores que le dicen efecto inductivo electrodonante, ¿verdad? En realidad no es un efecto inductivo, sino es que la densidad electrónica de los carbonos adyacentes estabilizan esa carga positiva del carbono. ¿Okay? Eso se llama hiperconjugación. Aquí vemos entonces los diagramas cuando tenemos un sustrato secundario. Vea que entonces el paso lento es aún más lento porque el carbocatión secundario es más alto que energía que un carbocatión terciario. Vamos entonces a poner por aquí un ejemplo. O sea, aquí yo tengo un carbocatión secundario que se escribe de esta manera. Esto sería un carbocatión secundario. Un carbocatión secundario es menos estable que si fuese uno terciario. Este me quedó feo. Vamos a ponerlo por aquí. Mi carbocatión terciario es más estable que uno secundario. Y eso es por bastante mucho. ¿Sí? Y vea que no solamente el carbocatión es más estable, terciario, sino también su estado de transición. Como el estado de transición del primer paso se parece al carbocatión, entre más estable sea el carbocatión, más estable también sea el estado de transición. Para el primer paso vemos que el estado de transición se parece al carbocatión. Y por ende entonces va a ser más rápida la reacción si tenemos un carbocatión más estable. El estado de transición se parece al carbocatión y va a estar más cerca de energía si fuese terciario a que si fuese secundario. Los carbocationes primarios o de metilo reaccionan demasiado lento para ser medidos. Así que no vamos a hacer reacciones SN1 con sustratos primarios o de metilo. Y aquí entonces vamos a ver el mecanismo, y esto ya no lo hago con el dedo, un tipo de mecanismo a pasos, cómo se vería. Y vamos entonces a hacer una reacción
tipo SN1, pero ahora vamos a estar utilizando un nucleófilo neutral. Su primer paso va a ser el mismo, es la salida del grupo saliente. Entonces, primero se dibuja ese rompimiento de ese enlace sigma entre el carbono alfa y el halógeno, sale el grupo saliente, se forma el carbocatión. ¿Okay? De nuevo, este proceso es reversible. Y yo utilizo siempre flechas de equilibrio. El equilibrio, de hecho, recuerda que está para los reactivos, ya que el carbocatión es menos estable que mi sustrato. Luego entonces voy a utilizar un ataque nucleofílico, pero ahora vea que es un nucleófilo neutral, es un nucleófilo débil. Al alcohol, esto es etanol, que si lo dibujo entonces en estructura de línea, lo puedo dibujar de la siguiente manera. Ok, etanol, el grupo etilo, lanzado un oxígeno, que me quedó feo, ups. Enlazado a un oxígeno, que está enlazado a un hidrógeno. ¿Okay? ¿Cómo entonces atacaría? Y tengo dos pares solitarios. ¿Cómo atacaría al carbocatión? Pues va a atacar con el par solitario. ¿Okay? Va a atacar con el par solitario. Entonces sería de la siguiente manera. Con el par solitario ataco el carbocatión. Formo entonces un nuevo enlace de carbono con oxígeno. Pero ve que el oxígeno todavía está enlazado a hidrógeno y al grupo etil. ¿Okay? En estas reacciones, cuando esté utilizando un nucleófilo neutral, alcohol, el alcohol no solamente es el nucleófilo, pero también va a ser el disolvente de la reacción. ¿Okay? Y tengo muchas moléculas del alcohol, no tengo solamente una. Otro equivalente lo puedo utilizar para hacer entonces una reacción ácido-base, porque mi producto yo quiero que sea neutral, o va a ser neutral. Otra molécula de etanol, lo que va a hacer es una reacción ácido-base, que lo hemos hecho anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Con este par solitario de etanol, ahora en vez de atacar al oxígeno, va a atacar al oxígeno, va a desprotonar al oxígeno y devolver los electrones. Sería desprotonar el oxígeno, pero le devuelvo los electrones. Y eso generaría el producto, que en este caso, si utilizo de nuevo un nucleófilo neutral, me da otro intermediario más. Y si estoy utilizando un alcohol como nucleófilo, el producto al final, note que el grupo funcional es un éter. Es un éter. Vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo predecir el producto principal. Pero ve que el mecanismo, ¿cuántos pasos tiene? No tiene dos, tiene tres. Cuando su nucleófilo sea neutral, en mi segundo paso, pues yo voy a tener otro intermediario. Eso hace que existe otro paso más de reacción ácido-base. ¿Cuál es el paso lento determinante y cómo se vería esto en un perfil de energía? Déjame borrar el etanol. ¿Cómo se vería? Bueno, y también decir este detalle adicional. Cuando estoy haciendo una reacción donde el nucleófilo, no solamente es el nucleófilo, sino también el disolvente, eso se llama también solvólisis. Solvólisis es cuando mi nucleófilo, adicional a ser el disolvente, también es el nucleófilo. Mi nucleófilo tiene dos fusiones. Va a ser el nucleófilo de la reacción, pero también el disolvente de la reacción. Y las reacciones SN1 usualmente se hacen en solvólisis, donde mi disolvente también es el nucleófilo de la reacción. ¿Okay? ¿Cómo se ve entonces el perfil de energía? Vea que todavía el primer paso es el paso lento determinante de la reacción, que sale el grupo saliente, se forma el carbocatión. ¿Okay? Luego entonces vamos a hacer el ataque nucleofílico. Y esta es la parte de SN1. Lo que pasa es que mi nucleófilo, al ser neutral, genera un intermediario más, que hacemos un paso de ácido-base. Aquí está en azul la SN1 y aquí en rosita está el proceso de ácido-base. ¿Okay? De nuevo, el paso lento determinante de la reacción es el primero. Y ve que el estado de transición debe de ser más alto en el primer paso. Tenemos entonces el intermediario 1 y tengo mi intermediario 2. Mi carbocatión, el estado de transición se parece al carbocatión. Mi estado de transición 2 también se parece al carbocatión porque está más cerca de la energía. Y el estado de transición 3 se parece a este intermediario. Es una reacción ácido-base porque estamos haciendo una transferencia de protones. Para recordar un poquito de la estereoquímica de la SN2 habíamos visto que cuando estamos atacando a un sustrato tipo SN2, y este es un sustrato secundario con un nucleófilo fuerte,
me va a dar una reacción SN2. Si tengo un enantiómero puro, me va a dar una inversión relativa del centro, una inversión de la configuración relativa. Eso me va a dar una inversión al centro del carbono que ataco. ¿Cómo ocurre entonces en SN1? En SN1, ya que pasamos por un intermedio de carbocatión, y el carbocatión de nuevo tiene una hibridación sp2 y es trigonal plano, al ser plano, en mi segundo paso, si voy a hacer una reacción SN1, ¿verdad? El nucleófilo tiene tanto acceso por un lado como al otro lado de carbocatión. Yo lo puedo atacar por ambos lados. Y vamos a estar viendo que la reacción, la estereoquímica de la reacción SN1 es que si hacemos una reacción SN1 con una molécula, un centro estereogénico, el centro estereogénico se va a racemizar. Eso se rompe el enlace sigma, se forma el carbocatión al ser plano, mi nucleófilo puede atacar por una cara de ese plano o por la otra cara del plano. ¿Ok? So, mi nucleófilo puede atacar por ambos lados y dar una racemización del centro que estamos haciendo o estamos atacando. Racemización, ¿verdad? Porque estamos formando una mezcla 1 a 1 de aquí estamos haciendo una mezcla racémica de enantiómeros. ¿Okay? Si este es un centro quiral y ese lo estoy teniendo una mezcla de ambos centros, pues estoy haciendo una mezcla racémica, que es una mezcla 1 a 1 de enantiómeros. ¿Okay? Ahora vamos a dar unos ejemplos de unas reacciones como predecir el producto principal. Esto sería una reacción SN1, lo hago con un sustrato terciario y un nucleófilo débil. Esas combinaciones son las que me dicen, es una reacción SN1. Tengo un sustrato terciario, el que no puede hacer reacción SN2. Tengo un nucleófilo débil, de nuevo, que no puede hacer una reacción SN2. Por ende, esta reacción va a ser SN1. Y si tengo un centro estereogénico, este centro estereogénico, ¿cómo se va al final? Pues yo lo voy a dibujar racemizado. Me dan dos productos, en este caso. Dos productos. Vea que ahora no utilicé un alcohol, utilicé agua. Y cuando agua reacciona, mi producto va a ser alcohol. Se ve que el nucleófilo en realidad es el oxígeno. Si tiene dos protones, vamos a terminar con un solo protón. ¿Okay? Siempre que su nucleófilo sea neutral, va a tener un protón menos de lo que tiene originalmente. El oxígeno aquí tiene dos protones, aquí va a tener uno nada más. ¿Okay? Pero ve que el centro que estamos haciendo, uno va a estar igual al original, es S, y el otro va a estar invertido, es R. Y una mezcla 1 a 1 de estas dos moléculas, que la relación isomérica que tenemos es enantiómeros. Ahora, no se memorice de que siempre va a ser enantiómeros, porque depende de la reacción. Por ejemplo, entonces le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, ahora tengo otro sustrato. De nuevo, este es terciario. Pero vea que este centro estereogénico, tenemos un centro estereogénico aquí, que no es acá. Porque aquí esta reacción se va a racemizar. Como el producto se forma en este carbono, y ese carbono ahí no es quiral, no es un centro estereogénico, no vamos a ver racemización del centro, porque este centro no se atacó, este centro no cambia. ¿Okay? Únicamente racemizamos los centros que se ataquen, el que tenía mi sustrato. Mi sustrato aquí no era un centro estereogénico porque tengo un CH3 y un CH3. Cuando hago la reacción de sustitución con agua, formo un alcohol en ese carbono, pues no va a haber una inversión de centro, una mezcla racémica, ya que esto no este centro no se atacó, no estuvo envuelto en la reacción. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Aquí vemos entonces una molécula que de nuevo va a ser una reacción SN1, porque es un sustrato terciario con agua, que es un nucleófilo débil, terciario con un nucleófilo débil, combinación va a ser SN1. ¿Okay? Tengo también aquí ya dos centros estereogénicos. Esta molécula tiene dos centros estereogénicos. Se van a racemizar y formar un par de enantiómeros. Pues solamente racemizamos el centro que se ataque, que sería entonces este que está aquí. Vea que un centro se va a quedar igual y el otro se racemiza. ¿Y qué relación isomérica tienen estas moléculas ahora? Donde es SS y SR. ¿Okay? Son diastereoisómeros. ¿Okay? No se memorice de que siempre van a hacer productos enantioméricos, porque no va a ser así. La relación isomérica la tiene que analizar después de dibujar el producto correctamente. Asegúrese de dibujar los productos correctamente y cuando tenga un centro estereogénico
ese es donde está su sustrato, ese es el que vamos a racemizar. Analicen si son enantiómeros, si son diastereoisómeros o si solamente se forma una molécula. ¿Okay? No se trata de memorizar los conceptos, va a ser más difícil. Para darle entonces ejemplos también de cuando yo reacciono con las mismas moléculas, con otras moléculas de alcohol. Como por ejemplo, si tengo ahora, en vez de agua, metanol, que sería el alcohol con un CH3 aquí, ¿cómo va a ser dibujar mi producto? Mi producto voy a sustituir el bromo por el oxígeno con el metil. ¿Cómo se va a estar viendo? Y vea que entonces vamos a racemizar el centro de nuevo, porque este es el que estoy atacando y es una reacción SN1, ya que es terciario con un nucleófilo débil. Voy a dibujar así de esta manera el enlace de carbono con oxígeno. Vea que el oxígeno ya no está enlazado de hidrógeno, porque el hidrógeno se va a estar yendo. En la reacción se va con otra molécula de disolvente. Voy a estar formando una molécula neutral. Recuerde que el oxígeno es bivalente. Va a tener dos enlaces, uno con el carbono que estoy formando y el otro que tenía con el grupo CH3 de metilo. Y vea que entonces el centro se racemiza, es una mezcla de enantiómeros. Si ahora tengo a etanol, que etanol, de nuevo, que es el grupo etilo enlazado con un alcohol, reacciona con esta molécula, de nuevo, vamos a ver que el producto va a ser el siguiente. Tengo el grupo etilo enlazado a oxígeno que se enlazó al carbono. ¿Okay? Este es el nuevo enlace que formé. Este que está aquí es el nuevo enlace que se formé. Y de nuevo, no está enlazado al hidrógeno, es neutral. El hidrógeno, si mi nucleófilo es neutral, se va a estar desprotonando. Vamos a terminar con un éter. Cuando su nucleófilo sea agua, su producto va a ser alcohol. Cuando su nucleófilo es un alcohol, su producto van a ser éteres. Mi etanol reacciona con esta molécula, pues de nuevo va a ser similar. Vamos entonces a ver que se racemiza únicamente el centro que se ataca, o el centro que se forma el carbocatión. ¿Okay? Entonces, en general, en conclusión, las reacciones SN1, el ataque nucleofílico es concertado, ocurre en un solo paso. ¿Okay? Vamos a estar viendo algunas reacciones SN2 que son más de un paso, pero el ataque nucleofílico ocurre en un paso. Y SN1, por lo general, vemos que si el nucleófilo es con carga formal negativa, va a ser 2 pasos, si es neutral va a ser 3 pasos. ¿Okay? Pero tenemos entonces, en general, el ataque nucleofílico ocurre en pasos. Primero la salida del grupo saliente, y luego la formación de carbocatión, y luego entonces la formación del producto. También es diferente entonces la rapidez de la reacción. En SN2 depende del sustrato del nucleófilo. La rapidez de la reacción SN1 solamente depende del sustrato, no del nucleófilo. La reacción es más rápida con sustrato de metilo, primario, secundario, ya terciario no reacciona, así que yo aquí pondría que no ocurre con terciario. Y en SN1, terciario es más rápido que secundario, primario no hace la reacción SN1 ni tampoco de metilo. ¿Okay? Así que es incorrecto decir esto. Las reacciones SN1 no ocurren con sustratos primarios ni de metilo. También la reacción SN1, vamos a ver racemización del centro estereogénico, si es que se forma, si tenemos un centro estereogénico, vamos a ver una racemización. Si el centro estereogénico de una reacción SN2 se va a estar invirtiendo la configuración relativa del centro estereogénico. ¿Ok? Vamos entonces a ver acá. Ahora. También un detalle de la reacción SN1 es que vamos a hacerlos con disolventes próticos. De nuevo, los disolventes próticos tienen enlaces de hidrógeno con heteroátomos, oxígeno o nitrógeno. Estos hidrógenos hacen entonces enlaces polares. Pueden hacer enlaces o puentes de hidrógeno. ¿Okay? Hidrógenos enlazados a carbono no pueden hacer puentes de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno va entonces a estabilizar el grupo saliente. ¿Sí? Va a hacer que la reacción, el paso lento de la reacción sea más rápida, ya que hace interacciones con especies aniónicas, va a estar estabilizando, como por ejemplo el bromo, el yodo
o el cloro, que son los grupos salientes que hemos visto en los sustratos hasta ahora. Vamos a ver que estos, van a salir más rápidamente si tenemos un disolvente polar prótico. Si es polar aprótico, disolventes polares próticos, hacen puentes de hidrógeno que entonces estabilizan el grupo saliente. Y vamos a estar viendo que con un disolvente polar prótico, la reacción es más rápida que un disolvente polar aprótico. ¿Okay? Entonces, así es que se ve la diferencia de un disolvente polar aprótico, que no estabiliza ese grupo saliente, y el prótico, si estabiliza el grupo saliente, va a ser más rápida. Así que vemos entonces que es contrario también SN1, se prefiere hacer con disolventes próticos, SN2 se prefiere hacer con disolventes apróticos. Vamos a hablar un poquito de los grupos salientes, y con esto terminamos este video. El grupo saliente vimos que yodo, bromo y cloro son buenos grupos salientes, y es mejor grupo saliente más estable sea la base. Y hace una base más estable el yodo que el bromo, que el cloro. ¿Okay? En cuestión de estabilidad, el más estable es el más grande, el yodo. Y vemos los pKa aquí. También un buen grupo saliente, vamos a ver que el ion de sulfonato, el anión de sulfonato es un buen grupo saliente. Esto lo vamos a estar discutiendo ahora. También un buen grupo saliente, el agua. Así que, ¿verdad? Porque el pKa de su ácido conjugado, que es el hidronio, tiene un pKa de negativo 2 alrededor. Esos son buenos grupos salientes. Pero son malos grupos salientes y no hacemos reacciones con un sustrato de flúor, ¿verdad? Ya que entonces tiene un pKa de 3, ya estos no son buenos grupos salientes. Estos que están aquí no son buenos grupos salientes. Grupos buenos salientes, salientes buenos, yodo, bromo o cloro, entre más grande, mejor grupo saliente, y eso no depende de qué tipo de reacciones sean. Esto va a ser igual para SN1 y SN2. Una reacción con un sustrato de yodo va a reaccionar más rápido que con uno de bromo, que con uno de cloro. Ahora, estos también que están acá, que son los iones de sulfonato, son buenos grupos salientes. Y este se conoce como tosilato, este se conoce como un mesilato, y este se conoce como triflato. Y estos son buenos grupos salientes porque estos grupos que están aquí, de nuevo, este es el mesilato, tosilato y triflato, son buenos grupos salientes. Se estabiliza por resonancia, como están viendo ahora. El mesilato se abrevia OMS, el tosilato se abrevia OTS, y el triflato se abrevia OTF. ¿Okay? Y aquí vemos entonces la resonancia en general que hace, no importa qué grupo R sea, el grupo R sería entonces aquí metil, o el tolueno, que es esta molécula que está aquí, esta parte aromática, o el triflato, que sería entonces esta parte, el CF3 del triflato, el grupo R, lo que diferencia, pero hacen resonancia, ¿verdad? Con 3 oxígenos. El azufre hace resonancia con 3 oxígenos, esa carga negativa se localiza con 3 oxígenos. El valor de pKa es bastante bajito si vemos los ácidos conjugados. Para el mesilato, que es de los 3 el peor grupo saliente, pero no es tan malo, es como negativo 2. Negativo 3 sería entonces el tosilato, y el triflato es el mejor grupo saliente de los 3, tiene un pKa de negativo 14. Si vemos entonces cómo yo puedo convertir un alcohol, que es un mal grupo saliente, hidróxido, es un mal grupo saliente, a un éster de sulfonato. Y esto lo va a ver también en orgánica 2. Con esta molécula que está aquí podemos sustituir el hidrógeno al éster de sulfonato. ¿Okay? Convertir entonces un alcohol a un tosilato en esta reacción. Este mecanismo no se lo tiene que saber, eso lo va a estar preguntando en orgánica 2 de nuevo. ¿Okay? Pero lo que quería es que vieras el ejemplo. Esta reacción no es una de SN2 ni tampoco es una de SN1, simplemente estamos sustituyendo el hidrógeno por ese que no es un buen grupo saliente OH negativo, a lo que va a estar haciendo un buen grupo saliente, el tosilato o el triflato o el mesilato. El grupo OTS lo cambio por el H, pero el carbono, vea que entonces el mecanismo no está envuelto en la reacción. Si tenemos entonces un enantiómero S,
se va a quedar entonces como enantiómero S. Que estas son las condiciones. TSCl, esta molécula que está aquí, tosyl chloride en inglés, o cloruro de tosilo, y PY quiere decir piridina. La piridina se necesita para desprotonar el intermediario que se forma después de la sustitución del cloro. ¿Okay? De nuevo, esto no es una reacción SN1 ni SN2, simplemente es convertir al OH, que es mal grupo saliente, a un éster de sulfonato, que es un buen grupo saliente. Y ahí no vamos a ver inversión de configuración en el centro. ¿Okay? So, ahora sí tienen buen grupo saliente. Antes no teníamos un grupo saliente, ahora sí tienen buen grupo saliente. Para el próximo video vamos entonces a estar hablando de los carbocationes y cómo pueden hacer rearreglo de carbocatión. Esta sección está en el libro 6.8, pero la voy a discutir como parte del capítulo 7, porque es lo único que vamos a estar discutiendo del capítulo 6, es la 6.8, que son los rearreglos de carbocatión. Hasta aquí los dejo.